Robinson, una vez más transmitiendo el estudio bíblico, el pensamiento bíblico de esta semana. La parashá que nos corresponde es Mishpatim. Mishpatim quiere decir leyes o ordenanzas. La semana pasada habíamos hablado un poco acerca de ese encuentro del Señor en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, y donde se le entrega la primera parte de los mandamientos, los 10 mandamientos, y nos acordamos que el pueblo de Israel estaba un poco asustados por todo lo que estaba pasando, los truenos, la lluvia, el sonido de shofar, y deciden pues hablar con Moisés, con Moshe, y pedirle que hable con el Señor y que traiga el mensaje al pueblo. De esa manera pues iba a ser más fácil para ellos, ya que la situación tenían miedo pues de perecer, de morir, ya que era una experiencia muy fuerte. Al Señor le parece bien, y después de esto hay una pequeña pausa donde Moisés le transmite este mensaje a Abba. Y entonces en esta parte, la parashá que nos corresponde para esta semana, es cuando se sigue o se continúa la entrega de los mandamientos. Entonces Mishpatim, como les decía hace un momento, quiere decir leyes, y está en Éxodo capítulo 21 hasta el capítulo 24. Éxodo o Shemot, como también se le conoce a este rollo en hebreo. Entonces, todas estas leyes en general hablan de, digamos de alguna manera, cómo se debe comportar cada israelita ante diferentes circunstancias, sobre todo con sus hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien roba? ¿Qué pasa cuando alguna de sus pertenencias tiene daño? Y cómo debería de tratar estos asuntos. Entonces pareciese como si fuera un libro por decirlo de alguna manera, un manual de instrucciones de qué hacer en ciertas circunstancias. Todas estas leyes, estos misbot, son, digámoslo, fáciles de procesar para el ser humano. No son un tipo de mandamientos que, digamos, que se dan pero que realmente no entendemos, como por ejemplo el de la vaca roja que se quemaba, y sus cenizas se guardaban para purificación o para, bueno, otras actividades. Ese tipo de mandamientos que son un poco difíciles de entender para el ser humano. En este caso, los de esta semana son un poco más claros y más fáciles de digerir. Entonces, esto es una parte. Después de esto viene, bueno, se habla de otros temas por encima. Se habla del año Shemitah, o sea que cada 7 años se le va a dar un descanso a la tierra. 6 años se trabaja y en el 7.º año se le da un descanso. También vemos que se habla del ángel de Adonai, donde es obviamente la representación de Yeshua. Yeshua es básicamente quien va al frente del pueblo y lo va a llevar hacia la tierra prometida. Entonces el Señor también le dice al pueblo: tienen que escucharle porque mi nombre está en él. Y bueno, esos son algunos de los temas generales. Yo les invito a que la lean, y tiene enseñanzas muy importantes. Algunas de las maneras de tomar decisiones en diferentes juicios, inclusive hoy en día, son aplicables en muchas culturas. Pero bueno, como hemos dicho antes, tratamos de buscar a Yeshua en la parashá de la semana. Entonces me gustaría compartir con ustedes un par de versículos correspondientes a esta parashá y su equivalente en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Pacto Continuado, como usted le quiera llamar. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 24 del 1 al 9. Entonces vamos a leer primero el 1 y vamos a ver algo muy particular. Dice de la siguiente manera: dijo Adonai a Moshe: sube ante Adonai junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, pero solo, en el número 2, pero solo Moisés se acercará a Adonai,
que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Entonces, algo importante es que tenemos que ver la distribución del monte del Sinaí. La monte del Sinaí, entonces está la parte de abajo, que es como la falda de la montaña, como se conoce. Después está donde en esa parte solamente iba el pueblo en general. Después viene una parte intermedia, ¿no? Que es donde se le permitía entrar a los sacerdotes y a los ancianos, hasta, digámoslo, hasta esa parte. Y ya la última parte, la cima de la montaña, es donde la presencia del Señor estaba. Y ahí era donde solamente, por ejemplo, en este caso que estamos leyendo, solamente se le permitió entrar a Moisés. Esta estructura que vemos acá es equivalente a lo que sería más adelante la distribución en el tabernáculo, porque estaba los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. De los atrios o los patios es donde se reunía todo el pueblo, se hacían muchos holocaustos. Después estaba el lugar santo, donde ciertos sacerdotes podían entrar dependiendo de lo que se quisiera hacer. Y después estaba el lugar santísimo, donde solamente se entraba una vez al año para hacer el sacrificio de Yom Kippur, como ya lo hemos estudiado antes. Entonces vamos a ver qué sucede más adelante. Entonces vamos a saltarnos del 2, vamos a ir al 8, ¿vale? Es el 8, el 9 y el 10. Entonces Moisés tomó la sangre, estamos leyendo el 8, la roció sobre todo el pueblo. La roció sobre todo el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Entonces le entregó los 10 mandamientos, todos los mishpatim que están en esta parashá, y entonces acto seguido viene al pueblo y lo rocea, lo salpica con la sangre, es la sangre del pacto. Entonces dice en el 9, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces muy interesante, porque en un principio ellos estaban en la mitad de la montaña, digámoslo, en el lugar santo, pero no se les daba acceso al lugar santísimo. Pero una vez que se les salpica con la sangre, entonces ellos ya tienen acceso al lugar santísimo, ¿sí? O sea, en este caso en la montaña, donde está la presencia del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que aquí el pacto se ratifica con salpicar la sangre a todo el pueblo de Israel. Una vez que se sella este pacto y se ratifica con sangre, entonces ellos ya tienen acceso, ¿sí? Estos 70 ancianos, Aarón, Nadab y Abiú, y ya tienen acceso a entrar al lugar santísimo. Y no solamente entran, sino que, según nos cuenta la parashá, están ante la presencia del Señor, ¿sí? Y inclusive tienen una cena con Él. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo vemos a Yeshua aquí, pues de la misma manera el pacto, el final del trabajo y la obra de Yeshua se sella con su derramamiento de sangre cuando fue crucificado. Y al morir Él y derramar la sangre, si se acuerdan todos, cuando le ha clavado la estaca al lado de su costado y derrama sangre y cae sobre este soldado, ¿no? Entonces vemos que aunque ahí estaba pasando físicamente a toda la humanidad, espiritualmente esa sangre de Yeshua nos salpica y confirma el pacto. Y entonces ahora, cuando no teníamos acceso al Padre, porque no teníamos esa sangre de un mediador perfecto, pues ahora esa sangre ya nos da acceso, ¿sí?, al trono de gracia, al lugar santo, donde está la presencia de Dios. Me gustaría compartirles un par de versículos que están en el Brit Hadashah. Y el primero de estos es Primera de Juan, versículo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, al tener la sangre de Yeshua podemos tener acceso al Padre. Ahora miren este otro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Entonces vemos cómo los apóstoles de alguna manera nos enseñaban y veían el cumplimiento que hacía Yeshua. Entonces, cómo podemos ahora, hoy en día, todas las personas que hemos creído en Yeshua, lo reconocemos como nuestro Mesías, lo reconocemos como el Hijo de Dios, lo reconocemos que había muerto y resucitado, y que reconocemos que la sangre que Él derramó físicamente, también espiritualmente, nos daba acceso al trono de gracia. Así que bueno, esto es un breve pensamiento. Hay muchos mandamientos que podríamos ir aquí, pero creo que este es uno de los más importantes, y ver pues a Yeshua en esta parasha. Así que bueno, nos veremos hasta la otra semana. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. No te olvides de compartir el video y darle un like para que otras personas se beneficien de este estudio. Así que Shabbat Shalom, nos vemos hasta la próxima semana. Chao.